Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran el día de hoy. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran sintonizándonos el día de hoy. Gracias nuevamente por estar aquí en el programa Tiempo de Vivir. Como todos ustedes han de saber, las personas que se conectaron la semana pasada con nosotros, Tiempo de Vivir es un espacio que sale al aire gracias a Radio Fe TV, de manera simultánea vía Facebook, Twitter y también por YouTube. Así que estamos compartiendo este programa desde Ecuador a las 6 de la tarde sale y aquí en Miami 7 de la noche. Tiempo de Vivir es un espacio que trata diferentes temas sociales, temas psicosociales, temas también de salud, temas de bienestar y temas también de la actualidad. Así que la conductora de este programa está a cargo de Orlando Torres, quien les habla, y deseamos con este programa llevarles a todos ustedes para que puedan interactuar con nosotros, llevarles conocimiento sobre el tema de la actualidad. Bien, quiero también mencionar que estoy agradecida con la organización que está apoyando este programa, Un Día con Berejit, Nuestra Cultura en Casa, un recorrido entre las costumbres tradicionales y normas que determinan nuestro modo de vida, donde habrán entrevistas y charlas a cargo de la señora Sayonara Cantillo. El día de hoy, como lo indiqué la semana pasada, vamos a hablar sobre el duelo infantil. ¿Cómo ayudar al niño a superar la pérdida de un ser querido? Para esto, yo he hecho una invitación a la psicóloga clínica Ana María Alvarado, quien nos está acompañando el día de hoy y con quien vamos a poder dialogar e interactuar sobre este tema, sobre el duelo infantil. Bienvenida, Ana María. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Orlando. Me es muy grato poder participar y poder transmitirles a los que nos escuchan pues un poquito de nuestros conocimientos y resolver pues alguna duda que tengan, en este caso del tema pues el duelo infantil, que es un tema muy importante y pues que es importante conocer un poquito más sobre esto. Gracias. Gracias también, gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues en este momento yo quisiera primeramente abrir el programa indicándoles qué es el duelo. Muchas personas se preguntarán realmente qué es el duelo, y es algo que tenemos que tener pendiente para poder hacer la apertura de nuestro programa. Y podremos decir que el duelo es un proceso psicológico, en este caso que se produce a partir de la pérdida, y es un proceso también de adaptación emocional hacia una nueva realidad. Tenemos que decir que realmente no es algo patológico, es un proceso natural y adaptativo que requiere también de tiempo y obviamente tiene varias etapas el duelo. Pero ¿cuáles son esas fases del duelo? ¿Cuáles son esas etapas que el ser humano tiene que pasar? Vamos a ver en estas imágenes que les voy a poner, aquí ustedes pueden observar cuáles son esas fases del duelo. En la primera, podemos decir que es la fase de la negación, donde hay una desconexión con la realidad. Esto no es cierto, esto no puede ser. La persona se resiste a aceptar y necesita tiempo realmente para procesar lo acontecido, ¿no? En este caso. En la segunda fase, que es la ira, como ustedes van a poder observar aquí en la figura, entra el enojo también,
la persona no acepta la realidad, es un momento inicial traumático donde se evidencian emociones muy intensas e inclusive hay algunas personas que le culpan a la vida por qué ha pasado esto, inclusive otras le culparán a Dios por qué han tenido que pasar por esta situación realmente, pues, que para muchas personas y para todos, creo, considero el duelo es algo, pues, lamentable, ¿no? En otras, podríamos mencionar que sucede ya la fase de la negación, donde la persona se resiste ante la pérdida, piensa eso que se puede revocar y entra realmente en una etapa confusa. La otra fase que también podríamos mencionar es la tristeza y la depresión, donde hay una desconexión con la realidad, la persona no desea saber lo que está sucediendo en su entorno, no sabe cómo relacionarse con las demás personas porque no tiene ese deseo en realidad, entra en un profundo dolor, tristeza también, ante la incertidumbre del futuro, de qué es lo que puede acontecer después. Personas que han perdido a su esposo, personas que han perdido a su madre, a su padre, esposo que han perdido también a sus esposas. Entonces entran en ese estado de incertidumbre, de profundo dolor ante un futuro desconcertante en ese momento, ¿no? Podríamos entonces mencionar la otra fase, que es la fase de la aceptación, donde reconoce que ya pues es un proceso inevitable, que no se puede revocar, que debe de continuar con sus labores cotidianas, que ya no se puede hacer más nada, se cierra el duelo en este caso, se cierra el ciclo y pues esto normalmente dura de 2 a 6 semanas, es lo más natural, lo más loable, lo más lógico, ¿no? Entonces, pero si todo depende también del estrecho vínculo familiar o el estrecho vínculo que esa persona haya tenido con la persona fallecida. Si esto llega a pasar de 6 semanas, que es lo más adecuado en este caso, se necesita ya un tratamiento, se necesita pues ir a un especialista para ver por qué motivo la persona sigue sintiendo estos síntomas y no sale de esta etapa del duelo. Y bien, ya entrando en el tema que es realmente con el que queremos, vamos a tratar, que es el duelo infantil, y lo vamos a tratar con la psicóloga Ana María Alvarado. Quiero que nos indiques, Ana María, y que le digas a las personas que están conectadas el día de hoy y que le agradecemos la sintonía que nos están dando, ¿qué es el duelo infantil? O sea, la palabra duelo viene del latín duelum, ¿no? Que significa combate. Es una lucha que tenemos interna con el dolor que sentimos. Es importante elaborar, como tú has dicho, las 5 etapas del duelo, aunque los seres adultos los hacemos de diferentes maneras, ¿no? En los niños las etapas son parecidas, pero de menos duración y se las lleva de otra manera diferente. Lo importante es que todo el mundo elabore estas etapas para que se pueda conectar nuevamente con la realidad, poder salir adelante, porque si no se las elaboran, entonces sí tendrán pues problemas posteriores. Bien. ¿Tú nos podrías indicar, Ana María, cómo procesa el niño el duelo? Ya, el duelo en los niños es distinto en los adultos. Las fases del proceso pueden ser similares y las maneras de manifestarse podrían ser de acuerdo con la edad. El proceso de adaptación es un proceso de estrés. En los niños es un proceso abstracto, ¿ya? Lo que va a determinar en los niños es más que nada la edad que tendrían, ¿no? En el momento que tienen, pues, este acontecimiento, ¿no? Entonces puede depender de la educación, de los aspectos emocionales y de las creencias religiosas. Creo que son unos de los aspectos más importantes para poder procesar el duelo en los niños. Otra cosa que también tenemos que tener, como dices tú, además de los aspectos emocionales, de las creencias religiosas, también juega un papel y un factor importante lo que es el factor psicosocial del niño, ¿no? Dónde el niño se ha desarrollado, cuál ha sido su entorno familiar con respecto a su familia y todo esto, ¿no? ¿Quién consideras tú, Ana María, que debería ser la persona indicada para darle la noticia del fallecimiento del ser querido al niño?
Ya, esto es muy importante, generalmente lo tendría que hacer una persona que se encuentra cercana al niño, es decir, que este niño esté apegado a esa persona. En primer lugar, que la persona pues se encuentre calmada para poder dar la noticia y que el niño sienta esa confianza. Tiene que ser alguien cercano, un tío, un padre, una madre, pero alguien que esté siempre cerca del niño, que el niño pueda manifestar su dolor de la mejor manera. Eso es muy importante, porque ahí va a encontrar el consuelo. Entonces tiene que ser una persona que esté lo más pegada a él. Bien, eso es muy importante lo que tú acabas de indicar, una persona que tenga más contacto, que el niño se sienta cómodo, que tenga un estrecho vínculo familiar, sus lazos afectivos, como lo dije, estén bien estrechos y eso es algo muy importante. Hablando sobre esto, también habría que acotar algo y muchas personas lo han preguntado, inclusive, ¿en qué lugar y cuándo se debería y cómo se debe dar la noticia al niño? Ya, esto es importante porque es verdad que el adulto, para el que vaya a dar la noticia, tiene que estar tranquilo, ¿ya? Tiene que estar con fuerza para lo que va a decirle, ¿no? No hay que dejar pasar mucho tiempo después de que ha acontecido el fallecimiento. Hay que darlo lo más pronto posible, pero sí es importante que esta persona esté tranquila. Debe ser en un lugar adecuado, preferiblemente en un lugar privado donde el niño no se sienta observado ni avergonzado, que pueda llorar, que se sienta confianza, es lo importante, ¿no? Que se pueda expresar como él quiera. Debe de ser con mucha naturalidad y lo muy importante, que sea con un lenguaje normal. Nada de palabras rebuscadas, ni hablarles como bebé, sino que hay que dar la noticia de una manera clara, sincera y muy cercana con el niño, como estábamos diciendo. Es importante. Bien. Queremos dar las gracias, Ana María, porque nos están saludando. Gracias a Carlos Luis Suárez, también a Cristóbal Salazar por los comentarios que tenemos, gracias a ellos. Asimismo, pedimos si algunas personas desean compartir el programa, lo pueden hacer porque muchas familias están presentando en la actualidad esta situación del duelo, pues todos sabemos que estamos en medio de una pandemia donde alguna persona, alguna familia ha perdido a su ser querido, ya sea madres, padres, hijos, y yo considero de que alguien necesita realmente de este tema. Así que las personas que lo deseen compartir con mucho gusto lo pueden hacer para que así pues estas personas puedan también interactuar y si tienen alguna pregunta, nosotros también podamos ayudarlas. Otra de las preguntas que inclusive nos escribieron es cuáles serían las etapas que se presentan cuando muere un padre o una madre. Ana María, ¿qué nos puedes acotar con referente a esto? Sí, esto es muy importante porque es el proceso más complicado, ¿no? En realidad, un niño puede pasar a elaborar por 3 etapas. Generalmente el niño lo hace de esta manera. Por una parte, una etapa de protesta, donde añora el niño el progenitor, o sea, le suplica que regrese, que no se vaya, que esté con él, ¿no? Esa es una parte, la primera etapa, se puede decir. Luego la desesperanza, el niño ya comienza a llorar intermitentemente, cuenta poco a poco que no va a regresar, se va dando cuenta de esto, comienza a tener con periodos de apatía, es decir, comienza a dejar un poco, puede dejar de comer un poco, puede dejar también de jugar, o sea, comienza, llora intermitentemente como lo está haciendo. Y por último se produce la ruptura del vínculo. Esto es importante porque el niño ya comienza a romper ese vínculo que tenía con ese familiar, ese padre o la madre, y comienza ya a tener el vínculo con el mundo nuevamente, es decir, comienza a realizar nuevamente sus actividades ya de una forma más normal y seguida. Comienza a comer bien, comienza a jugar, comienza a sus clases, tiene unas actividades ya normales. Esas son las fases principales. Perfecto, muy bien. ¿Hay alguna persona que nos está preguntando cómo pueden compartirlo? En la parte de abajo, si no me equivoco, si ustedes podrían ver, hay una parte que dice compartir. Si ustedes ponchan ahí, pueden compartir el programa, sería de gran utilidad para aquellas personas, como lo indiqué, que necesitan tener conocimiento sobre este tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Cómo crees que ha sido el proceso del duelo infantil en medio de esta pandemia? Todos sabemos que pues esta pandemia es a nivel global.
Obviamente aquí y en otros países se ha presentado de una manera pues muy lamentable, más también en nuestro país Ecuador, y obviamente pues todavía hay seres que no han podido enterrar a sus seres queridos, otros pues no le dieron un entierro digno, hay niños que no pudieron despedir a sus padres, parientes que no han podido despedirse de ellos porque obviamente por las medidas de seguridad y todo eso. Así que en medio de esta pandemia, ¿cómo los niños han podido elaborar ese proceso de duelo? ¿Qué nos puedes indicar, Ana María, al respecto? Bueno, yo de acuerdo a las experiencias que he tenido, yo soy psicóloga de una escuela, no he tenido mayor problemas ni mayores casos de niños con traumas grandes por la pérdida de algún ser querido, ¿no? Los que han perdido, los que están elaborando hasta ahora pues su duelo de una manera normal. Es importante lo que nos ha sucedido. Nosotros comenzamos las clases, entonces, ¿qué sucede? Que los chicos, después de haber pasado todo este proceso tan doloroso que hemos vivido en esta ciudad, principalmente en Guayaquil, pues ellos empezaron sus clases y comenzaron a tener ya una vida involucrándose otra vez en sus actividades, ¿no? Entonces yo pienso que esto los ha ayudado mucho. La situación, desgraciadamente, ha sido más problemática y triste para los adultos que para los niños. Los niños, es verdad que si dentro de su casa a lo mejor tuvieron alguna persona fallecida y vieron el proceso de la enfermedad, a lo mejor le causó pues un trauma más grande, ¿no? Pero yo pienso que para los adultos ha sido más difícil el no poder enterrar ese proceso, eso de llevar al hospital algún familiar y toda esa cantidad de problemas que hemos tenido con la pandemia. Ya, lo importante es siempre explicarle al niño lo que está sucediendo. Si el niño ya puede entender, hay que explicarle para que el niño esté preparado, pues, y pueda ir saliendo de la situación. Así es. Recuerdo a todas las personas que se están conectando que estamos en Tiempo de Vivir, que este es un programa donde nosotros salimos al aire gracias a Radio Fe TV, simultáneamente vía Facebook, Twitter y también por YouTube. Así que Tiempo de Vivir es un programa que trata sobre temas sociales, temas también de bienestar y de salud, temas de la actualidad. Para aquellas personas que no se conectaron la semana pasada, les explico que Tiempo de Vivir está bajo la conductora de Orlando Torres, quien les habla, y vamos a estar los viernes a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, y 7 de la noche desde aquí, desde Miami. Y bueno, según lo que tú nos has planteado, Ana María, los niños procesan y manifiestan el duelo de acuerdo a su edad, y también yo considero que también tiene que ver ahí el nivel psicosocial del niño. Es decir, que cada niño se manifiesta de manera diferente, ¿no? Depende de la edad de cada niño, obviamente, como lo indiqué hace un momento. Y también, obviamente, del estrecho vínculo familiar que haya tenido con la persona fallecida, como te lo dije. Eso es muy importante porque si el niño tenía mucha comunicación y mucha afectividad, más que nada con su ser querido, obviamente, pues el impacto va a ser mucho mayor. Y obviamente, como lo indicaste, depende de las creencias religiosas, entre otros factores sociales. Así que esto es bueno recalcar para que las personas que tengan alguna inquietud referente a esto. Específicamente, ¿cómo se manifiesta, Ana María, el duelo a la edad de 1 a 3 años? ¿Qué nos podrías indicar sobre esto? Ya, pues en realidad los niños de 3 años pues son unos bebés, pues no, todavía no tienen una palabra. Los de 2 años pues recién empiezan a hablar, se puede decir. Entonces se han observado ciertas conductas específicas. Es como una protesta al objeto perdido. Se está atento a la señal auditiva o visual que venga del ser querido que han perdido. Es decir, por ejemplo, el niño, un bebé, un niño de 1 año, de 2 años, pues estaba acostumbrado a que su madre o su padre le lea cuentos o le cante o lo haga dormir. Pues él
va a cambiar, ya no va a estar esa persona, entonces él va a comenzar a extrañar esas voces, la visión de ver a esa persona con él, ¿no? Al no estar, pues, por supuesto, va a comenzar, puede presentar una especie de rabieta, puede llorar algunas noches, no querer comer porque está pensando, pues, no pensando, porque está sintiendo, quiere ver, pues, a la persona que siempre le daba su comidita, vamos a decirlo, entonces puede presentar una manera de apatía, de rabieta, pero eso a la edad de 1 a 3 años, pues es realmente muy pasajera, ¿no? En la etapa del duelo del niño, a no ser que pues tenga algún trauma mayor, pues que habría que llevarlo pues, a un psicoterapeuta, alguien que lo ayude, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta, Ana María. El señor Christian Lusing, si no me equivoco aquí, dice, ¿esta situación podría producir en el niño una especie de venganza o con algún familiar o con la vida o con Dios o algo así? Bueno, tendríamos que ver en realidad cómo el niño ha enfrentado ese duelo, cómo ha sido la situación, si ha sido traumática o no, cómo el niño está manifestando, cuáles son sus síntomas a nivel físico, a nivel cognitivo. Y de acuerdo a eso, podríamos decir si llevarle a hacer una valoración ante un especialista, una persona ya encargada. Y esto es lo que te podemos contestar, Cristian, por favor, hacia tu pregunta. Si tienes alguna otra inquietud, nos podrías también indicar. Déjame acotar, esta pregunta es importante, la edad del niño. O sea, para que ya un niño tenga este tipo de rebeldías, ya tiene que ser un niño, pues, generalmente se presenta ya a partir de los 7 años. No ver que un niño de 2 años a lo mejor tenga pues este tipo de reacciones, ¿no? Pero sí es verdad que puede presentarse a partir de cierta edad del niño. Exactamente, buena la observación también. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice Ana Cabrera. Ella dice, ¿los niños pueden bajar sus notas en la escuela por su pérdida de un familiar? ¿Y qué tan difícil es recuperarse de aquello? Ana, si tú nos esperas un momentito, ya vamos a entrar a abordar ese tema y vamos a tenerte la respuesta sobre la pregunta que nos estás haciendo, ¿no? También hay otra pregunta, Ana María, aquí dice, posterior a lo que dice del fallecimiento, ¿hay algo que debemos percibir que nos alerte, que no lo ha asimilado adecuadamente el niño posterior al fallecimiento? Algo que nos... Sí. O sea, en la conducta se puede ver tanto en los niños como en los adultos, un cambio de conducta que no era común, que no estaba bien, pues se da cuenta que aquí hay un fallo, que aquí no se ha podido pues elaborar bien ese duelo, esas etapas del duelo que deben de pasar todas las personas. Entonces, sí, generalmente se refleja en eso, en las conductas de las personas, niños y adultos. Exactamente, en los niños y en los adultos, pero bueno. Cuando los niños ya tienen 4 años, ¿cómo procesan y manifiestan su comportamiento y cómo ellos procesan el duelo, Ana María? A ver, ya de a partir de los 3, 4, 5 años hasta los 6 años ya sabemos pues que los niños ya hablan ya correctamente, pues ya se expresan. Entonces a ellos sí ya se les puede manifestar, se les puede hacer una mayor comprensión, ¿no? Ellos comienzan a realizar preguntas, puede aquí afectar su aprendizaje escolar, que es lo que nos estaban preguntando. Ellos generalmente confunden con la muerte con dormir. Los niños todavía a esta edad no hacen que es algo que es real, ¿no? O sea, dicen generalmente, bueno, mi abuelita sí se durmió, porque ellos piensan, no lo hacen como algo, lo hacen como algo reversible, lo ven como reversible, como que esa persona va a poder regresar en algún momento. Entonces, piensa que los fallecidos tienen sentimientos, que cualquier momento podrán regresar a esta edad. Tienen más tendencias a llorar, por supuesto, porque ya entienden un poco más el problema, y lo más común es que pregunten cuándo van a regresar. Es lo más común en los niños de 4 años aproximadamente hasta los 6 años. Así es, así es. También otra cosa que quiero apuntar es que debemos de estar atentos a los síntomas a nivel físico y también a nivel fisiológicos, porque ya como dices tú, cuando ya tienen ya cierta edad, ya ellos presentan, por ejemplo, insomnio, ya niños más grandecitos, hay pérdidas de apetito, presentan dolores y también presentan algunos malestares. En algunos casos pueden necesitar tratamiento para superar este episodio, así que es algo que tenemos que tener muy pendiente
porque si lo dejamos pasar, como lo dije anteriormente, si dejamos pasar estos episodios que ellos pueden presentar, como el insomnio, como les dije anteriormente, esta pérdida de sueño, puede presentarse más adelante ya problemas más agudos, y tenemos pues que recurrir a un especialista ya en este caso para que pueda hacer una valoración y pueda evaluar al niño. También dije, es bueno acotar, mejor dicho, que presentan problemas que no pueden controlar, por ejemplo, su esfínter en algunos casos. Otro, hay trastornos excretorios, y presentan también problemas como mojar la cama, lo que le llaman mojar cama, y otros también podríamos mencionar que ya el niño entra en un trastorno regresivo. O sea que es importante tener pendiente cuáles son los síntomas que el niño está presentando para poder hacerle una valoración a estos síntomas y saber si realmente podemos ayudarlos en casa o ayudarlos con un especialista. Sí, es importante, sí, perdóname que te interrumpa, es importante realmente que se vea que si el niño tiene esa conducta de mojar la cama o unas conductas que no eran antes las que él hacía, pues sí es importante que vean a un psicoterapeuta para que los ayude al tratamiento. Bien, así es indispensable que vayan a un profesional que pueda evaluar al niño, como lo dije, y que pueda también hacer un cuadro, una valoración de cuáles son sus síntomas y cómo se pueden tratar esto, ¿no? Aquí tenemos otro comentario, dice, muy interesante el programa, muchas gracias, agradecemos que estén con nosotros, que nos estén sintonizando. Si lo pueden compartir, como lo dije anteriormente, hay muchas familias en este momento que están necesitando saber cómo pueden ellos manejar esta situación con sus niños, porque como saben, y lo repito nuevamente, a nivel global estamos inmersos en medio de una pandemia donde todavía estamos perdiendo seres queridos, donde muchas familias han perdido seres queridos, donde se ha visto madres que se han quedado solas con sus niños y no saben cómo tratar estos síntomas sobre el duelo. Entonces es importante tener conocimiento al respecto. Ana María, por favor, ¿les puedes explicar a las personas que están sintonizándonos el día de hoy y las que se van a sintonizar después, qué sucede cuando ya el niño tiene 5 años? Bueno, ya es como dijimos anteriormente, pues hasta de los 3 a los 5 o 6 años, pues todavía el niño no comprende mucho la situación. Pero sí es verdad que a partir de los 7 años, que el niño ya tiene el razonamiento, y ya alrededor de los 10 años, él ya entiende la situación de lo que está pasando, de lo sucedido. Él ya puede, pero todo va a depender también de la madurez que tenga este niño. Si el niño es muy inmaduro o el niño pues ya está pues de acuerdo con la edad, puede procesar, ¿no? Entonces hay que ayudarlo en esto, porque él ya entiende que es algo irreversible. Él ya comienza a entender que es algo que no tiene vuelta atrás, que la persona ya no va a regresar. Entonces, incluso se pueden llegar a culpar. Muchos niños, tú sabes que a la edad de 7, 8, 9 años comienzan a decir, sal de mi habitación, o no te quiero ver, y bueno, llega la casualidad, pues que esa persona fallece, se pueden llegar a sentir la culpa de que por mi culpa él ya no está, ¿no? Pueden llegar a sentir una culpa. Pero es importante que los chicos a esta edad, aunque ya ven la muerte irreversible, ya saben que es definitiva, que es universal, porque todo el mundo va a fallecer en algún momento, no piensan en su propia muerte, siempre ven en la muerte desde afuera, a pesar de que saben de que ya no es, que la persona no va a poder regresar. Y esto es muy importante. En esta etapa sí ya hay que tener mayor atención a lo que es la fase de duelo del chico, porque ahí pueden comenzar muchas cosas, como preguntaba anteriormente, me parece que era Cristóbal, no sé, una persona preguntaba sobre las reacciones y las conductas. Ahí se pueden medir más las conductas del chico, de que está pasando el duelo. Así es válido lo que nos estás informando. También me han preguntado, algunas personas me han mandado por escrito a mi mail, me han dicho, ¿se debe llorar ante o se debe ocultar la tristeza ante el niño, ¿no? En este caso de la pérdida. Esto es importante decirlo, si se debe o no llorar, mantener ese estado.
Lo primero que yo puedo acotar y decirle a las personas, a los padres, a los familiares que están pasando por esta situación, es que tengan autocontrol, ¿no? Lo más importante, porque los niños, según como nos ven, nos imitan, ¿no? Si nos ven llorando, obviamente ellos van a querer llorar. Si nos ven en un estado, algunas personas se pondrán en estado de histeria, inclusive por la pérdida del ser querido. El niño se va a sentir desconcertado. Entonces, es importante que tengamos autocontrol, porque el niño imita al adulto. Si está alterado, él también se va a alterar, como lo dije. Si está llorando, el niño también va a ponerse a llorar, porque no se explica, algunos, los más pequeñitos, qué es lo que ha pasado. Y bueno, es importante explicarle por qué está triste o por qué estoy triste, ¿no? Eso es uno de los factores que hay que tener muy en claro. Explicarle al niño, como lo indicaste tú anteriormente, que por qué motivo estamos pasando por esto, ¿no? Cuando ya el niño, Ana María, tiene 10 años o más de 10 años, ¿considera que ellos pueden procesar el duelo de una mejor manera? Sí, por supuesto, es lo que estuvimos hablando hace un momentito, o sea, el niño ya a partir de cierta edad, desde que comienza a razonar, él ya puede entender lo sucedido, él ya capta, ya ve lo que está sucediendo, entonces, y dependerá, como dije anteriormente, de la madurez que tenga el niño, del apoyo que tenga y cómo le ayudan a él a elaborar este proceso. Y ahí, aquí sí se pueden, como les decíamos también anteriormente, pues hay que revisar las conductas que tenga el niño después del acontecimiento. Es importante que él se le dé muchísimo apoyo para que él pueda elaborar su duelo de la mejor manera, de la forma más normal. Así es, tiene razón. Y yo pienso que también ya a partir de los 10 años podríamos decir que ya los procesos mentales tienen ya mayor madurez en los niños a partir de los 10 años. Esto implica una mejor comprensión de la situación y de la realidad existente. Entonces, sí, es verdad y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Debemos también mencionar cuáles serían los síntomas a nivel cognitivo y emocional que se presentan. En este caso, cuando hay la pérdida del ser querido, tenemos que tener pendiente esto. Entonces, en algunos niños se presentan cambios de humor, hay irritabilidad, el estado de ánimo es variable, afecta inclusive su rendimiento escolar. Creo que nos hicieron algún comentario sobre esto. Sí se ve afectado en algunos niños, como lo dije. Tienen también desmotivación, otros presentan desesperanza ante lo sucedido, pues es algo lógico. Hay lo que llaman la apatía y también presentan frustración y rabia ante la situación existente. Algunos se sienten retraídos, prácticamente no quieren interactuar, no quieren hablar con nadie y lo que le llamamos es un aislamiento, ¿no? Entonces eso tenemos que tener pendiente sobre lo que estamos acotando ya en lo que abarca ya los niños de 10 años en adelante y también pueden ser entre los niños de 6 años, ¿no? Es prudente decirle a Ana María que, por ejemplo, algunos padres tienden a hacerlo y es necesario que tú les expliques a ellos si es prudente decirle a los niños que el familiar fallecido se fue al cielo. Es prudente, pero esto va más a depender de las creencias religiosas de la familia. Es muy importante esto. Hay que decirle que el niño se va al cielo siempre y cuando no se le dé unas falsas esperanzas o ideas, cosas que no van a suceder, ¿no? Se le puede decir, sí, él se fue al cielo y desde ahí nos va a mirar, nos va a cuidar, o podemos llevar nuestras oraciones para que él se las lleve a Diosito, una cosa por el estilo, ¿no? Pero siempre, yo les digo, va a depender mucho más de las creencias religiosas. No hay que decirle, nos vamos a ir ay, pronto nos vamos a encontrar en el cielo, porque esto puede llegar a la confusión en el niño, ¿no? Entonces, es importante que esto sea, que se lo haga de una manera muy clara. Tener esa creencia es muy recomendable y es muy útil, porque es muy fácil, es una referencia comprensible para el pequeño, ¿no? Decirle, bueno, sí, él se fue al cielo y desde ahí él nos va a mirar, nos va a cuidar.
Así es. Hacemos un paréntesis porque en este momento tenemos un saludo de Torre Jurado Javier Ricardo. Gracias, Javier, por estar conectadas aquí con nosotros en nuestro programa Tiempo de Vivir. Gracias también a Anita Fiallo. Ellos nos mandan un gran abrazo de sus amigos Anita y Javier al programa Prevención Reinventa tu Vida. Gracias, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos tu saludo más que nada en este caso, ¿no? Bien, entonces continuamos con lo que hay también en alguno de los casos, Ana María, se produce, genera confusión y se les dice que cuando se les dice que está en el cielo, ¿no? Genera confusión en el niño. Entonces, si tú le dices al niño, por ejemplo, tu familiar está en el parque, el niño va a querer ir al parque a ver a su familiar. Si tú le dices al niño si está en el cielo, el niño va a querer ir al cielo porque considera de que ahí va a encontrar a su familiar que ya ha fallecido. Todo depende, como tú lo indicaste, de la edad del niño, de las creencias, porque hay padres que obviamente quieren decirle que su niño pues se fue al cielo y obviamente pues hay que respetar. Pero yo considero que también hablándoles con la verdad, de acuerdo a la edad que tiene el niño, porque esto tenemos que tenerlo muy establecido, es importante lo que tenemos que transmitirle y lo que tenemos que decirle e informarle al niño, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, con respecto a cuando muere un ser querido, dice, hay un desplazamiento, me indicó una persona, porque sí existen a veces desplazamientos. ¿Qué significa esto? Que si muere el padre o un tío, en este caso, el niño inconscientemente hace un desplazamiento. ¿Qué significa? Que al perder a su padre encuentra en el tío o en el abuelo la figura que desapareció. Entonces él se une a esa figura tratando de suplir la ausencia de su padre. Asimismo puede suceder en el caso de una madre, ¿no? Cuando ya pierde a su madre y hay una tía, una abuelita presente con quien tiene estrechos vínculos afectivos, entonces el niño se apega, como quien dice, más a estas dos figuras que son las que han quedado. Entonces podríamos decir que tiende a buscar una figura que puede suplir al ser querido ausente. Se produce esto de forma inconsciente en el niño, también de acuerdo a la edad, como lo hemos hablado, y hay que tenerlo presente. Y ya como lo indiqué, si es un padre, va a buscar un tío, un abuelo, y si es una madre, hará lo mismo, ¿no? Entonces, otro de los casos que también una madre me escribió y me indicó que a veces quieren cumplir, como asumir los roles de las personas fallecidas. En este caso, por ejemplo, si un niño pierde, por ejemplo, al abuelito y la abuelita, el abuelito, perdón, era el encargado de darle la medicina al ser querido, ¿no? Al ser que ha fallecido, ya sea la abuelita o el abuelito, ¿no? Entonces, ellos van a querer cumplir con esos roles, ¿no? Por ejemplo, llevarle las pantuflas, llevarle el desayuno, darle las medicinas. Entonces, sí, hay momentos en que el niño quiere suplir ese rol, hacer ese rol que ellos lo consideran necesario en este caso, ¿no? Entonces, asimismo, ellos, si ven que el abuelo murió y era quien le daba las medicinas, como lo indiqué, él va a querer ocupar ese espacio. Ellos hacen ese mismo trabajo, esa misma labor, para sentirse, de alguna manera, pues sentirse útil ante la pérdida del ser querido. Podríamos decir que el niño repite con creciente fidelidad los gestos, las palabras y los movimientos, es decir, la conducta del ser que cuidaba al ser fallecido, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener muy en claro. Sí se producen a veces estos, como lo indiqué, hay estos desplazamientos y también estos roles, ¿no? ¿Cómo podríamos, Ana María, cómo podemos preparar al niño cuando ya tenemos conocimiento de que su ser querido va a fallecer? ¿Cómo preparamos en este caso al niño? O sea, dependiendo de la edad
al niño y siempre explicándole las cosas con verdad y de forma muy clara. No hay que buscarle nunca las palabras rebuscadas. Hay que comentarle a los niños, ellos ya están acostumbrados a veces con la muerte, pero como algo muy lejano. Ellos ven muchos vídeos, muchos videojuegos y ahí se matan pues montones de personajes y sin embargo pues no les afecta, ¿no? Pero ya en la realidad sí es más complicado. Siempre hay que decirles la verdad. Ya, ejemplo, su abuelito está muy enfermito y pronto nos va a dejar, se va a morir. Explicándole de manera comprensiva de que el niño, pues, se va, tiene que aceptar pues que su abuelito ya está por fallecer, ¿no? Se retienen cantidades limitadas de la información. Hay que darles las explicaciones breves y sencillas. No hay que extenderse ni explicarle tiene tal enfermedad y comenzar a darle un pocotón de datos de la enfermedad porque el niño en realidad a eso no le va a entrar por aquí y le va a salir por acá, ¿no? Prácticamente. Entonces esto es importante, que sea breve, sencillas, claras y la verdad, de una manera fácil. Hay que también tener en cuenta el tipo de enfermedad que se produzca, porque no es lo mismo que si la persona muere en una casa donde ve que los familiares pues están de arriba para abajo, no duermen o lloran o están tristes, preocupados, a que la persona está en un hospital, que también eso va a ayudar, ¿no? O ha tenido un accidente y fallece pues repentinamente. Entonces todo eso también va a influir en cómo a él se les puede explicar pues que la persona ya ha fallecido, ¿no? O que va a fallecer. Así es, y también para mí es importante estar cerca de ellos, no dejarlos solos, hay que abrazarlos, hay que darles apoyo y dejarlos que manifiesten sus sentimientos. Eso es algo muy importante. Decirles que estamos tristes, pero que esto va a pasar, que ya es hora de retomar las actividades escolares, y si presentan, como dije, algún síntoma, pues acudir a un especialista. Bien, ¿es recomendable, Ana María, que el niño vaya al cementerio o asista al funeral? Sí, si el niño lo desea. Solamente que él esté de acuerdo, él perfectamente se lo puede llevar, siempre y cuando la persona que lo vaya a llevar le comunique, converse con él y le explique realmente con lo que se va a encontrar. Ya, es decir, le puede decir, mira, mi hijo, mi tío, mi sobrino, el que sea, vamos a ir al lugar, vamos a ir al cementerio o vamos a ir al funeral, ahí vamos a encontrar mucha gente que está triste, que va a llorar, vas a encontrar a tu ser querido en una caja, y todo de una manera muy clara, pero hay que contárselo. Si el niño está de acuerdo, se lo lleva. Otra cosa muy importante, no se le puede decir al niño en el momento que se están yendo camino al funeral o camino al cementerio. Hay que explicarlo con anticipación. Sí, decirle ya con lo que se va a encontrar, porque puede ser que en el transcurso del camino el niño no asimile lo que le están contando, no lo capte, no lo entienda, se distraiga, está en un lugar público, en los coches y demás. Entonces, siempre es preferible con anticipación, con calma, con la verdad y decirle exactamente con lo que se va a encontrar. Así es importante lo que tú nos acabas de indicar. Otras personas nos han dicho, es recomendable tener una foto del ser fallecido en el dormitorio del niño. Bueno, si el niño lo desea y así lo pide, sí se le puede poner una foto e inclusive pueden hacer un collage con fotos, con fotografías donde ha estado su ser que ya ha fallecido para que el niño tenga gratos recuerdos de esa persona. Es importante que entonces, si el niño lo requiere, sí. Bien, Ana María, ya el tiempo, pues tú sabes que apremia y no quisiéramos irnos sin primeramente quiero ver un comentario que tengo aquí en el aire. Déjame ver. Es de Javier, dice, no es conveniente decirle al infante se fue al cielo, porque al no tener totalmente desarrollada la corteza prefrontal, ellos no la razonan y pueden producir contraproducente un deseo de suicidarse. ¿Qué opinas al respecto de esto que nos indica Javier? Yo pienso, voy a dar mi opinión. Pero
perdón, sí, es lo que hablábamos, o sea, si uno le da, si por eso que estamos hablando de que que tenga una creencia religiosa donde pueda entender la situación, porque si a un niño se le dice, oye, nos vamos a ir todos al cielo y nos vamos a encontrar allá, el niño puede pensar que en realidad nos vamos a encontrar allá, entonces es una esperanza falsa. No hay que decir las cosas y no es conveniente por eso decirle a una persona, principalmente si no tiene las creencias religiosas, que dan los católicos o los cristianos, pues entonces es mejor no tocarle ese tema, no hay que decírselo de esa manera. Así es muy conveniente, pues puede presentarse diferentes trastornos, hablarle con la verdad es lo más indicado. Ana María, ¿cuál sería la conclusión que tú nos puedes dar con referente a lo que hemos hablado sobre el duelo infantil? Bueno, lo principal es estar atentos. Hay que tener el contacto físico con el niño. Tiene que tener una actitud receptiva, una actitud de dar esperanza, sabiendo que lo que ha pasado va a pasar y que se va a ir mejor, ¿no? Que todo pasa con el tiempo. Que tome su ritmo cotidiano de sus labores. Hay que dejar que el niño tenga, los adultos tenemos una capacidad de dolor de 24 horas, podemos estar llorando y sufriendo la pérdida de alguien todo el día, pero los niños no, esa capacidad que tiene el niño es mucho más limitada, se puede decir, ellos no se sumergen en la totalidad del dolor, entonces va a comenzar a cambiar su actitud, entonces es importante que ellos sigan con su vida, si ellos están acostumbrados a tener actividades preescolares, a tener aparte de la escuela, irse al parque, no cambiar esas rutinas, que el niño siga con su vida, que continúe con sus normas. Hay que ser comprensivos, tolerantes, pacientes. Hay que conversar, es importante que se converse con el niño para que nosotros nos enteremos de cómo él va procesando todo, que cómo va sacando esa frustración, ese pensamiento que puede ser negativo y le puede causar daño. Entonces, siempre hay que estar atento y conversar con el niño, estar al lado de él, ser muy comprensivos y pacientes. Así el niño repita o así el niño esté preguntando lo mismo, siempre hay que tener la paciencia y saberlo acompañar y aconsejar y consolar. Así es, Ana María. Me toca a mí dar la conclusión también, obviamente, sobre lo que es del tema que hemos tratado el día de hoy. Yo puedo decir que cuando muere un familiar del niño, puede llegar a pensar en algunos casos que a él le puede pasar lo mismo. Por eso es importante darle apoyo, que se sienta protegido más que nada. Hay que explicarle por qué murió su familiar, que nadie es culpable realmente de esta pérdida, que es un proceso natural de la vida, que puede pasarle a cualquier persona y si está enferma mucho más, y si es una persona mayor como su abuelito, su abuelita, es muy normal, pues que ya su proceso de vida pues ha terminado y que si tiene una enfermedad que lo está haciendo sufrir, pues lo mejor es que él descanse. Así que la muerte en realidad pues es un proceso adaptativo, muy normal, hablarle siempre con la verdad, como ya lo indicamos, de acuerdo también con la edad del niño es muy importante, porque si es un niño de un año, 2 años, habría que ver cómo podemos comunicarnos con ellos, ¿no? Y si no sabemos, por favor, busquen a una persona que pueda ayudarlos a enfrentar esta situación y a buscar las palabras adecuadas para poder interactuar con el niño. Y estar siempre, como dijiste tú, atentos y presentes ante esta situación, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener presentes. Entonces, yo quiero mencionar que la próxima semana vamos a tener un nuevo tema muy importante, lo considero yo, donde pues vamos a poder abordar también un tema de la actualidad con referente también a la pandemia, y es cómo ha impactado la pandemia en nuestras respuestas y nuestras relaciones afectivas. Esto tiene que ver con nuestros hijos, con nuestros esposos, en nuestro medio laboral y también en nuestro medio social, ¿no? Todos sabemos pues que estamos confinados, algunos hemos tenido problemas de divorcio, los niños con los problemas de sus tareas online. Hay mucho estrés en el medio laboral y también mucho estrés a nivel social. Entonces, para nuestro próximo programa, las personas
que quieran conectarse con nosotros, ya saben, este es el tema de la próxima semana. Yo quisiera que la psicóloga clínica Ana María Alvarado nos dé sus datos para aquellas personas que deseen contactarla, por si acaso necesiten hablar con ella y tengan alguna inquietud. De todas formas, pues yo ya los estoy poniendo en pantalla, pero me gustaría que los informaras, Ana María, por favor. No, sí, esa es la manera más correcta, por mi correo electrónico, amalvarado@hotmail.es, o por mi WhatsApp, 34 695 11 96 54. Esa es la mejor manera que me pueden contactar. Sí. Bien. Y con referente pues a mi persona, las personas que deseen contactarme lo pueden hacer a mi Facebook, Orlanda Torres. Me pueden ubicar en Instagram como orlanda.torres.3 y también me pueden en mi canal de YouTube, a quien los invito que se suscriban, por favor, porque ahí subimos los vídeos y tengo algunos vídeos también que pueden ser de gran utilidad para su desarrollo social, su desarrollo emocional. Así que pueden verlos ahí también. Las personas que deseen contactarnos, ya lo dijo Ana María, pueden hacerlo a través de estas direcciones que ya ustedes tienen conocimiento. También quiero darle información a las personas que soy la facilitadora del programa AMO, AMO, que da asistencia, motivación y orientación, donde damos damos ayuda integral. Facilitamos también de manera individual y familiar para mejorar la calidad de vida hacia un camino de bienestar y de prosperidad. Damos consejería y orientación para devolverle al ser humano la esperanza y la motivación para ser feliz. Así que esto es algo que tenemos que tener pendiente. Las personas que deseen ubicarme lo pueden hacer a través de las direcciones que ya ustedes tienen pendiente. Ana María, yo te quedo muy agradecida por esta invitación que tú has aceptado. Espero tenerte en un próximo programa. Gracias por esos consejos que nos has dado. Espero que sean de gran utilidad para los padres. Yo pienso que en medio de la situación de la cual estamos nosotros pasando, no hay familia que se escape de un duelo, de que tenga un niño en casa con estas situaciones. Así que yo considero que ha sido muy importante tu aporte. Espero tenerte en una próxima entrevista aquí con un nuevo tema en Tiempo de Vivir. Les recuerdo nuevamente a las personas que nos han sintonizado, que nos están sintonizando y que nos van a ver de manera diferida, que nuestro programa sale los días viernes a las 6 de la tarde, hora en Ecuador, y 7 de la noche, hora de aquí de Miami. Gracias a Radio Fe TV, que hace posible esta transmisión simultáneamente vía Facebook, Twitter y también por YouTube. Así que bueno, Ana María, yo te paso la palabra para que tú pues puedas decirle a las personas cómo te has sentido y pues lo que tú consideres necesario decir, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Creo que es muy importante de que todos veamos pues los temas relacionados con nuestro bienestar, porque definitivamente la vida nos ha cambiado mucho a todos de diferentes maneras, algunos con duelos, otros con pérdidas de trabajo, otros con que no pueden alcanzar lo que realmente pues desean. Entonces sí es importante que siempre, para una buena salud mental, para que podamos seguir nuestra vida de la mejor manera, pues veamos, nos ayudemos, nos apoyemos en cualquier tema que nos dé las fuerzas, que nos dé a lo mejor esa falta de energía que tengamos, cualquier cosa que sintamos es un apoyo. Entonces, me parece muy bien, son programas muy interesantes y me alegro muchísimo y te agradezco nuevamente por la invitación. Así es, Ana María. Sin darle a Amanda Concepción, si no me equivoco, ella nos dice muy bueno, gracias. También tenemos un comentario de Carlos Luis Suárez. Felicidades de nuevo, buen tema y la próxima semana estaré atento. Gracias, Carlos Luis, por ese detalle que has tenido con nosotras. También tenemos otro tema, saludos y bendiciones, buen contenido. Gracias también a Anita Cabrera.
Y bueno, nada, deseando contar con la presencia nuevamente de ustedes, que nos acompañen y pues que puedan compartir este programa y pues y les indiquen a todas las otras personas que no se pierdan Tiempo de Vivir la próxima semana. El día viernes los estamos esperando aquí. Repito nuevamente la hora para aquellas personas que no lo saben, 6 de la tarde hora de Ecuador y 7 aquí en Miami. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias una vez más por haber estado aquí en nuestro programa Tiempo de Vivir. Y bueno, nos quedamos realmente muy agradecidas. Agradezco nuevamente a Ana María por haber estado en Tiempo de Vivir compartiendo este programa de duelo infantil. Nos despedimos hasta el próximo viernes de mi parte. Gracias, Ana María, y gracias a todos ustedes. Buenas noches en Ecuador y también aquí en Miami ya también estamos anocheciendo. Gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego.